Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente por participar en estas pláticas que forman parte del programa Wellness AT-RCD. En esta ocasión, Fundación RCD les comparte la plática de duelo por enfermedades que es impartida por uno de los especialistas con los que tenemos convenio, la psicóloga María Teresa de la Serna, del Grupo Médico BIM. Por favor, en dado caso que alguien tenga alguna duda o comentario, lo pueden escribir en el chat del grupo. Adelante, María. Sí, gracias. Comenzamos. Sí, bueno, primeramente, sí, buenas tardes a todos. No, es un placer estar aquí con ustedes, sí, para poder compartir este tema tan importante en estos tiempos. Ok. Espera. Bien, y para poder empezar con este tema, sí, yo creo que sería interesante, ¿no? Un poco empezar definiendo qué es esto de la tanatología, ¿no? Que tanto se escucha el día de hoy, ¿no? Y los autores nos dicen que es una disciplina científica, ¿sí? Que se encarga de encontrar el sentido al proceso de muerte, sus ritos y significado, ¿sí? Concebido como una disciplina profesional. Esta disciplina no solamente se encarga de atender a las personas en fase terminal, ¿sí? Sino también se encarga de entender, ¿sí? Las pérdidas significativas que no tienen que ver con la muerte física o con los enfermos terminales, ¿sí? Una definición, sí, que me parece muy concreta, sí, y muy sabia, dice, la tanatología es el estudio de la vida que incluye la muerte. Y hoy en día, sí, bueno, es indiscutible contemplando que a lo largo de nuestra vida enfrentamos diversos tipos de pérdidas, ¿no? Muertes, separaciones, pérdidas de miembros, pérdida de salud, de ilusiones, ¿sí? Y es por ello que el campo de acción de la tanatología es muy amplio. Durante nuestra vida vamos teniendo diversas muertes, ¿sí? Algunas pequeñas, otras no tanto. Sin embargo, cada una de estas pérdidas nos dan la oportunidad de vivir y crecer como seres humanos. Y acá me gustaría hacer como una aclaración en el sentido, ¿sí? De que sí, la tanatología, su objetivo sería tratar las pérdidas, pero también, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros terminamos un ciclo escolar, cuando nosotros también ahí se sufre, entre comillas, pues una pérdida en el sentido de que quizá nos tenemos que despedir? Por ejemplo, si vamos a introducirnos en la educación, en la secundaria, en la preparatoria, pues igual tenemos que hacer un pequeño duelo por haber dejado el primer ciclo, que era la primaria, ¿no? Entonces creo que la tanatología también cubre estos aspectos, ¿sí? Y la muerte, por otro lado, tenemos que entender que la muerte siempre ocurre, ¿sí? Que nos cuesta trabajo aceptarlo, sin embargo es un hecho ineludible, y al tener que enfrentarnos con lo cotidiano de la muerte, nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, a prepararnos para afrontar la muerte de los demás y la propia. Ok, y como yo les decía, sí, la meta última del tanatólogo, ¿no?, del profesionista, es orientar a la persona, sí, al doliente, hacia la aceptación de su realidad, que se traduce
esperando, buscando que se traduzca en esperanza sobre la situación real. Y esto incluiría, por supuesto, una mejor calidad de vida, tener una muerte digna, sí, y en paz. ¿Ok? Luego, otro concepto que es fundamental, sí, para poder entender esto, tendríamos que ver qué es un duelo, ¿sí? ¿Qué es eso que nos sucede, pues, cuando estamos enfrente de una pérdida, ¿no? Y este es un proceso que se lleva a cabo después de una pérdida, ya sea de una persona querida, de un empleo, de una relación, de un objeto, etc. Y el duelo afecta psicológicamente, ¿sí? En muchos sentidos, el comportamiento, la salud. Y, sin embargo, este es un proceso que es necesario, es universal y doloroso, sí, y lo importante es integrarlo en la vida para poder seguir de alguna manera cumpliendo con nuestras funciones, ¿no? Y nos dicen, sí, que bueno, durante el duelo es un periodo de crisis, sí, es un momento en donde se sufren muchas complicaciones que pueden ser desde complicaciones psiquiátricas o alteraciones físicas. A lo mejor lo que suceden son alteraciones somáticas, es decir, cuando uno estamos en un proceso de crisis, ¿sí? Por ahí tendemos a somatizar, a sentirnos enfermos, ¿sí? Y en muchos casos, por ahí nos agravamos, ¿no? Mientras que va sucediendo este proceso. Ok, y yo les platico, ¿sí? Hay una autora famosísima que se llamó Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? Que ella, una psiquiatra, escritora suizo-estadounidense, ¿sí? Que fue una persona, ¿sí? Que se dedicó, pues hasta su muerte, ¿sí? Se dedicó a estudiar este tema sobre la muerte. Ok, y un poquito nada más para entender, ¿sí? Esta mujer comenzó en su época de estudiante cuando visitaba los campos de concentración, ¿no? De exterminio nazi, y ella se sorprende al ir a hacer estas visitas, ¿no? Se sorprende al ver que las paredes de los barracones estaban llenas de dibujos de mariposas. Y es por eso que de alguna manera se utiliza la mariposa como un logo, como un símbolo, ¿no? De renacer, ¿no? En donde ella justamente una de las cosas que propone, sí, es esto de la muerte para ella era una manera de renacer. Y ella enfocó sus investigaciones, ¿sí? En 5 etapas del duelo. Y permítanme, estas 5 etapas del duelo fueron propuestas por ella por primera vez en 1969, ¿sí? En donde ella habla de cómo el doliente va viviendo este proceso. Ok, y rápidamente vamos, sí, a revisar estas 5 etapas. Ok, la primera sería la negación. ¿Qué nos pasa, sí, cuando nos avisan que alguna persona ha fallecido? Creo que para evitar el shock, para evitar el dolor, lo primero que de alguna manera hacemos es negarlo, ¿no? Es decir, nos surgen un montón de preguntas, ¿no? Nos cuesta trabajo entender la información que nos están dando y porque nos estamos defendiendo de la noticia, del dolor, ¿sí?
Y entonces uno se empieza a preguntar, ¿cómo? No es cierto, es broma, si lo vi ayer, pero si estaba bien, pero si no había por qué, ¿no? Y uno se empieza a hacer toda una serie de preguntas al respecto, ¿no? De hasta que uno va pudiendo asimilar la información. ¿Ok? Si alguien quiso hacer alguna pregunta, no. Ok, bien. Sí, y una de las cosas que nos dicen es que cuando esta negación se hace persistente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros negamos la realidad, la tenemos ahí escondida, ¿sí? Y de alguna manera se va haciendo como una especie como de quiste, ¿no? Algo que va de alguna manera enfermando al cuerpo, ¿sí? Y que ahí está. De todas maneras, con negar la realidad no quiere decir que desaparezca. La situación, la información, ahí está, ¿sí? Ok, entonces, pues bueno, si no se saca, esta información es capaz de producir toda una serie de sintomatología, ¿no? La segunda etapa, sí, nos dicen que es la ira, ¿sí? Que la ira toma el protagonismo dirigiéndose el enojo al ser querido fallecido, a nosotros mismos, amigos, familiares, objetos inanimados e inclusive a personas extrañas. Yo creo que uno entra, ¿no? Hay toda una serie de lluvia de emociones en contrasentidos, unas con otras, que a lo mejor unas pueden resultar ser muy coherentes y otras totalmente incoherentes, irracionales, ¿no? Y por ahí, sí, este sentimiento de ira, ¿no? Muchas veces es como mitigado, ¿no? Porque a uno le da culpa, ¿no? ¿Cómo yo me voy a sentir enojado con la persona que acaba de fallecer, ¿no? Entonces uno se siente culpable, ¿sí? Y empieza uno, y si yo hubiera hecho, y si yo hubiera dicho, y si yo me hubiera quedado, ¿no? Un poco como quizá las cosas no hubieran terminado como terminaron si yo hubiera hecho tal cosa, ¿no? Un poco como en un estado de rebeldía, en el sentido de no es justo, ¿no? Y yo creo que todo esto habla de una necesidad de querer acomodar toda esa experiencia y todas esas emociones. Ok, viene un periodo de negociación, ¿sí? Y en esta etapa surge la esperanza de que se puede posponer o retrasar la muerte de la persona moribunda, ¿sí? Quizá, dependiendo de cada situación, no, pero por ejemplo, la negociación puede ocurrir antes de la pérdida, ¿sí? En caso de tener un familiar con alguna enfermedad terminal, o bien después de la muerte para intentar negociar el dolor que produce esta distancia. ¿Qué nos pasa muchas veces, no? Cuando tenemos algún familiar que ya ha tenido una etapa terminal muy dolorosa, uno llega a pensar, híjole, mejor que no esté más, ¿no? Mejor que ya esto termine para que deje de sufrir, ¿sí? Para que descanse. Y yo creo que ahí vienen como toda esta negociación, ¿no? Uh-huh. Bien. Y bien, creo que en esta etapa de alguna manera se encuentra un poco como de conciliación. Bien. También encontramos otra etapa que es la depresión, ¿sí? Y en esta etapa, la atención del doliente se vuelve al presente,
surgiendo sentimientos de vacío y profundo dolor. Finalmente, sí, en esta etapa de depresión, ¿qué pasa? En esta etapa de depresión, finalmente, como decimos popularmente, ¿no? Me cayó el 20, ¿no? Ya no está más, ¿sí? Y tengo que aceptar, ¿sí? Que no lo voy a volver a ver, ¿sí? Que esto se terminó, ¿ok? Sin embargo, ¿sí? Nos dicen acá, por ejemplo, ¿sí? Que a lo mejor en esta etapa la persona, como está deprimida, ¿sí? No tiene deseos de vivir, está irritable, está impotente, le suceden toda una serie de cosas. Sin embargo, pues es una etapa muy importante porque esta es la que va a permitir que la persona salga vaya saliendo y vaya sanando durante este proceso. Ok, y la siguiente etapa es la de aceptación. Y en esta, ¿no? Es aceptar ya definitivamente la realidad de que nuestro ser querido se ha ido físicamente, por lo que debemos comprender que esta nueva realidad que vivimos sin esa persona será nuestra realidad permanente de ahora en adelante, ¿sí? Y esto, ¿no? Yo recuerdo el dicho de muchos pacientes, de muchas personas que dicen, es que yo tendría que dejar de pensar en él, es que no, de ninguna manera. Yo creo que cuando nosotros estamos en este proceso y hemos perdido a un ser querido, a ese ser querido lo vamos a seguir llevando durante toda nuestra vida, ¿sí? ¿A través de qué? A través de recuerdos, a través de toda la convivencia positiva que se habrá tenido con esa persona, en fin, pero no dejamos de pensar en la persona, ¿sí? Ok. Y en esta etapa, una de las cosas que sucede, sí, es que durante todas las etapas anteriores y que además los autores nos dicen que estas etapas no se tienen que vivir con esta secuencia, ¿no? De ninguna manera, yo creo que este proceso es un proceso personal, a lo mejor primero se vive una etapa, después otra, ¿no? Dependiendo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, dependiendo de la pérdida que tuvimos, la relación con la persona que se fue, ¿sí? Sin embargo, creo que al cabo de estas 5 etapas, ¿sí? Vamos ya empezando de alguna manera a volver a restablecer nuestras relaciones con los objetos, con las familias, con nuestra vida cotidiana. Ok, bien. Y nos dicen que en esta fase de aceptación se completa el trabajo de duelo, lográndose un nuevo estado en el que se lleva a cabo una reorganización, en parte en función del objeto perdido y en parte en relación con nuevos objetos, ¿sí? Es decir, yo ya en esta etapa empiezo de alguna manera a darme cuenta, ¿sí? Que me gusta tal película, que tengo un compromiso con mi familia, que tengo un compromiso con los hijos, con el trabajo, etcétera. Y todo esto implica una reorganización, ¿sí? Ok, bien, muy bien. Y nos dicen que con el tiempo el individuo siente que los recuerdos se hacen más lejanos y se espacian. Se recupera el interés por las actividades habituales. Ok, aquí hay un pequeño video que ahorita no vamos a ver. Lo que sería interesante, ay, se nos fue, permítanme.
¿Ustedes están viendo la presentación? Vemos el video. No, espérame. No, pero el video ya nos llevó. Permíteme, no. Ok, bueno, veámoslo. Pero no tiene sonido. Ah, no. Si no, lo Entonces, puede cerrar en la pestañita de cerrar toda la pantalla del video. ya. Ok. Ajá. Y ahora sí lo vuelvo a presentar. Permíteme. Ahí está. Listo, sí. Perfecto, gracias. Ok. Sí. A quien yo quisiera, sí, presentar, que a mí me parece un autor muy importante, muy actualizado, sí, es el doctor David Kessler, que él justamente es coautor de la doctora Elizabeth Kubler, sí, y una de las cosas que aportó fue darle el sentido de la pena a través de las 5 etapas, ¿sí? Y él dice, debemos encontrar significado en los eventos difíciles de comprender y seremos más fuertes para ello. Ok, ¿qué quiere decir esto de darle significado? ¿Sí? El doctor Kessler en 2020, durante la pandemia, ¿sí?, aplicó las 5 etapas a las respuestas al virus y dijo, no es un mapa, pero proporciona un andamiaje para este mundo desconocido, ¿sí? Él encontró sentido, ¿sí? Encontró sentido a toda esta experiencia que estamos viendo, ¿no? Tan dolorosa, ¿sí? Se entiende cómo él utiliza esta palabra de andamiaje, ¿no? Es algo que nos sostiene. Bien. Y permítanme. Ok, y vamos a seguir trabajando con la idea del doctor Kessler. Sin embargo, también vamos a ir viendo, ¿sí?, los tipos de duelo que vivimos. En primer lugar, sí, aparece el duelo anticipado, en donde nos dicen que es aquel que se da antes de que la muerte haya ocurrido. Y es habitual cuando se diagnostica una enfermedad que no tiene cura, que ya lo hablábamos anteriormente, ¿sí? Nos dicen, el proceso de duelo es el habitual, lo que la persona experimenta diversos sentimientos y emociones que anticipatorios lo van a preparar, ¿sí?, para la inevitable pérdida. Entonces, a mí me gustaría compartir qué es lo que dice el doctor Kessler durante el 2020, ¿sí? Y nos dice, durante la pandemia mundial ha surgido una palpable sensación de dolor colectivo. Estamos sintiendo dolor anticipatorio. La pena anticipatoria es esa sensación que tenemos sobre lo que nos depara el futuro cuando estamos inciertos, cuando estamos viviendo en esta incertidumbre en donde no sabemos, ¿sí?, finalmente cómo va a ser nuestro futuro inmediato, ¿no? Y dice, por lo general se centra en la muerte. Y el duelo anticipatorio es también futuros más ampliamente imaginados con un virus. Este tipo de dolor es tan confuso para la gente. Nuestra mente primitiva sabe que algo está pasando, pero no puede verlo. Esto rompe la sensación de seguridad, ¿no?
ahí tenemos una pérdida y creo que él lo que está aportando y está afirmando, sí, que efectivamente todos los seres humanos estamos sintiendo esa pérdida de seguridad, ¿no? Y entonces él afirma, estamos de duelo a nivel micro y macro. Sí. Ok. Bien. También encontramos, ¿no? Que durante esta pandemia, una de las cosas que han sucedido, sí, nos han sucedido tantas cosas de manera tan sorpresiva, sí, que muchas veces ha salido, hemos vivido, por ejemplo, la culpa por la sobrevivencia, ¿sí? Que esto de alguna manera se hace mucho más complicado y doloroso. Y al mismo tiempo, esta incertidumbre, este aislamiento, sí, ha generado pues mucha ansiedad, mucha depresión, ¿sí? Y muy bien, ¿cómo de alguna manera afrontamos? Sí, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que afrontan con las adicciones, con los videojuegos o con trastornos de sueño, ¿sí? O a lo mejor durante esta pandemia, ¿sí? He tenido que entrar con duelos no elaborados, ¿sí? Que tenía yo desde antes, ¿no? De la pandemia. Ok, bien. Y nos dicen, ¿no? Siguiendo también al doctor Kessler, que este dolor anticipatorio poco saludable es realmente pura ansiedad, ¿sí? Y nuestra mente, ¿qué nos sucede? Comienza a mostrarnos imágenes, vemos los peores escenarios, ¿sí? Y nos señala la importancia, ¿sí? De encontrar un equilibrio en las cosas que se piensan, ¿sí? Por ejemplo, sí, hemos tenido muchas pérdidas, pero también habría que pensar, por ejemplo, en este escenario, también han ocurrido cosas positivas, ¿no? Como por ejemplo, una mayor convivencia con la familia, como por ejemplo, creo que a mí se me ocurre decir, sí, gracias a la tecnología que tuvo que dar un salto vertiginoso en todo esto, ¿no? Entonces hay que encontrar como equilibrios. Bien. Y por otro lado, también es cierto que las emociones también jugaron o están jugando un papel importante en el sentido que están permitiendo, por ejemplo, tener gratitud, compasión, sí, tener esperanza, algo que también algunos autores están señalando, sí, es como en este proceso, en estos momentos que estamos viviendo, se nos está aumentando y estimulando la creatividad, ¿sí? Va, bien. Ok, no sé, creo que tenemos poquitos minutos, pero bueno. El segundo tipo de duelo, sí, es uno sin resolver. Como su nombre indica, significa que la fase de duelo sigue presente. ¿Qué sucede, sí, cuando estamos hablando de que hace 3 años yo tuve una pérdida y la sigo de alguna manera viviendo como si fuera ayer, ¿no? A eso esto es lo que se refiere. El duelo ausente, ¿sí? Este tipo de duelo hace referencia cuando la persona niega que los hechos hayan ocurrido. Yo creo que evidentemente está aquí presente la etapa de la negación, ¿sí? Que ya hablamos con anterioridad, en donde se sigue evitando la realidad y la persona se queda estancada en esta fase, ¿no?
Ok, bien. Luego nos toca ver el duelo retardado. Suele darse cuando la persona que lo sufre en un primer momento debe hacerse cargo de muchas cosas que requieren su atención inmediata. Y acá me surge el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando en el momento del evento, sí, algún familiar se tiene que encargar de los aspectos administrativos, qué sé yo, y en ese momento este miembro de la familia, ¿no? Pues tiene poca oportunidad de vivir su duelo, sacar su duelo como debe de ser. He escuchado a muchas personas que dicen, no sé por qué, no lloré, yo tuve que hacer trámites y no tuve tiempo de llorar, ¿no? Nos hablan también de la posibilidad de tener un duelo inhibido, ¿sí? En donde hay una dificultad en la expresión de los sentimientos. ¿Qué pasa cuando nos encontramos en una cultura en donde está mal visto hablar de los sentimientos? ¿Sí? Por ahí, ya casi por último, ¿no? Aparece el duelo no autorizado. Y este tipo de duelo ocurre cuando el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo de esta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, dice, cuando transcurrido un tiempo largo, la familia le reprocha a la persona que siga en duelo, ¿sí? En donde hagan de cuenta que la familia de alguna manera lucha por no hablar del duelo, ¿sí? O quizá a lo mejor el duelo, es decir, la pérdida es la pérdida de un miembro de la familia que no fue bien visto, ¿no? Y por ahí la familia tiende a no autorizar hablar de la pérdida, ¿ok? Bien. Y luego aparece un duelo distorsionado en donde, por ejemplo, ¿qué pasa en alguna persona que, ya lo dije, por estar atendiendo las cuestiones administrativas, ¿sí? No tiene tiempo, no tiene oportunidad de llorar, y en la primera ocasión que se presenta después de esto, ¿no? En donde nuevamente hay una pérdida, ahí sí, por ejemplo, ¿no? Se da la oportunidad de vivir el duelo. ¿Ok? Y bien, ¿qué pasa? ¿No? El último sería el duelo por pérdida ambigua. ¿Qué es esto? Es el duelo que no se puede cerrar porque no hay certeza de la pérdida. ¿Qué pasa cuando hay una persona que está desaparecida? Los familiares nunca sabrán si están muertos o vivos. Y en días de COVID, las personas que no están seguros si en realidad su familiar es al que enterraron o dónde quedaron. A uno simplemente le entregan pues una caja con cenizas, ¿no? Y uno no tuvo oportunidad de despedirse de su familiar, ¿sí? Y se quedan todas estas emociones, todas estas preguntas se quedan ahí al aire, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo habrá fallecido? ¿Habrá estado tranquilo? ¿Sí? Y bueno, esto significa como un poco más complicado, ¿no? Para elaborar el duelo, ¿no? Y una de las cosas que nos recomiendan es el autocuidado. A ver, creo que la resiliencia, ¿sí? Ok, esto es importante. ¿De qué depende que nosotros podamos resolver este proceso? ¿Sí? Los factores de personalidad, las circunstancias de la pérdida, la actitud del entorno del doliente y el contexto sociocultural en el que éste se desenvuelve, ¿sí?
Creo que estos son factores muy importantes que van a determinar yo cómo voy a resolver el duelo. Bien, acá simplemente les digo, creo que ya hace rato decía yo algo en el sentido de qué pasa cuando hay un duelo que no está resuelto, que es resuelto, pues que está ahí atorado, etcétera. A este se le llamaría un duelo patológico, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia entre uno y otro? Y la diferencia entre uno y otro sería, ¿sí? El tiempo para elaborarlo, ¿sí? Y la intensidad, ¿sí? Estos son esos dos factores que determinan esa diferencia. ¿Ok? Bien. Ustedes, bien, esta también me parece interesante, ¿no? ¿Qué factores son los que ayudan a los dolientes a elaborar el duelo? ¿Sí? Una, darse permiso de estar de duelo, ¿no? Sí, estoy de duelo. Luego entonces me surgen un montón de emociones en un sentido o en otro. No me juzgo. Eso es lo que siento, ¿no? Tener paciencia, tener fe, compartir, esto es muy importante, los sentimientos con otros, ¿sí? También realizar alguna actividad placentera, sí, que les permita de alguna manera salirse de ese escenario de dolor, ¿no? Y esto no quiere decir negarlo, no. Encontrar un espacio para llorar, gritar, cuidar la salud, escuchar los mensajes del cuerpo, no ignorar los sentimientos, hacer ejercicio. ¿Qué cosas son las que sí van a obstaculizar la elaboración de un duelo? Poniéndose, por ejemplo, la careta de falsa fortaleza, recurrir a fármacos tranquilizantes o ansiolíticos, victimizarse, tomar decisiones importantes en nuestra vida, ¿sí? A veces queremos inmediatamente reorganizar la vida, tomar decisiones, etcétera, y creo que es el peor momento, ¿no? Sentir que le estamos fallando a la persona si sonreímos o realizamos alguna actividad placentera. Y yo creo que esto tiene que ver con algo muy cultural, que así, bueno, por lo menos en este país así nos han educado, inclusive no sé si actualmente persista, pero anteriormente, por ejemplo, no, la persona que estaba en duelo no podía escuchar música durante 40 días, ¿sí? Entonces, y era terrible si uno fallaba en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, otro factor sería el abuso de alcohol o de drogas, aislarse de familiares y amigos. ¿Ok? Bien. Y acá simplemente no hacemos relación como cuando nosotros queremos ayudar a una persona, ¿sí? Apoyar a una persona que esté en duelo, nosotros lo que hacemos, nuestra preocupación sería dirigida, ¿sí? A que la persona elabore su proceso personal, pero también al mismo tiempo que reorganice su vida, ¿sí? Entonces va en estos dos sentidos. Ok, y creo que aquí terminamos. Bien, no sé si haya preguntas. Sí, les leo. Buenas tardes, Zulemi. Hace como 2 años mi mamá falleció. Aún me duele mucho acordarme de lo sucedido, más porque fue por cáncer. Y si, como bien explicó, no tuve la oportunidad de llorar porque por ser la mayor tenía que hacer los trámites. ¿Sí? Efectivamente, sí, Zulemi, eso es lo que sucede, ¿no? Cuando, fíjate, por un lado, creo que tú viviste como un duelo anticipatorio, ¿no? Porque seguramente te dio tiempo de pensar y de entender que mamá iba a fallecer. Y, sin embargo, efectivamente, tuviste que hacer trámites y eso no te permitió, ¿no?
dar la oportunidad. Sin embargo, yo te sugeriría varias cosas, ¿no? Por un lado, creo que eso es lo que hemos estado recomendando. Yo creo que podrías escribirle una carta a tu mamá, hacer una pequeña ceremonia simbólica, ¿no? Como con el objetivo de despedirte bien de ella, ¿sí? Y, me aclara, Zulemi, me habían dicho que eran meses y fue de un día para otro, ¿sí? Me imagino que ha de haber sido, pues, muy sorpresivo y muy choqueante, ¿no? Sí, sí, entiendo muy bien. Ok, pero sí, puedes. eh, Entiendo, han pasado 2 años, pero también entiendo que te puedes despedir de ella, ¿sí? Para poder seguir tu vida, ¿no? Y esto no quiere decir que que no recapitules, pues, en el sentido de qué cosas te dio, seguramente te dio cosas muy lindas, tus vivencias, todo esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Hablando justamente de la necesidad de darle sentido. No, no conozco, pues no sé si tú estás casada, si tienes hijos, ¿no? Pero es una manera también como de poder transmitir, ¿no? Todas esas experiencias, ¿sí? De capitalizarlas. ¿Ok? Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera dejar algún comentario, preguntas. Parece que no, ¿no? Bueno, pues muchísimas ¿Ok? gracias, psicóloga. Ahí Sí, viene en el teléfono también por si alguien quiere ponerse en contacto con ella. Como bien lo mencionamos al principio, pues tenemos un convenio con Grupo Médico BIM y ella es una de los especialistas. Entonces, en dado caso que quieran ponerse en contacto con ella, pues ya tienen el beneficio, ¿sale? Eh, Sin duda es un tema bastante complicado, ujú, y pues muchísimas gracias por darnos sí, algunas herramientas para poder sí. controlarlo. ¿Vale? Ok, gracias a ustedes, María José. Buenas tardes.